Bueno, vamos a continuar con el último ejemplo de transferencia de masa con reacción química, específicamente en este caso reacción heterogénea. Nada más como recordatorio, la reacción heterogénea se verifica en una superficie. El ejemplo o dos ejemplos comunes son los siguientes. Tienes una superficie que es una superficie catalítica. Y puede estar en contacto con un fluido en donde está disuelta la especia. Esa especia entonces puede ser transportada a la superficie en donde se verifica la reacción. Entonces aquí en la superficie podemos considerar que ocurre esta reacción. Nada más para ejemplificar, A se transforma en B. Y ese es un ejemplo de reacción heterogénea. Otro ejemplo común es el siguiente: tener un sólido de moléculas de B, por ejemplo, y tener el sólido suspendido otra vez en un fluido en donde está disuelto el material A. Esta especie A entonces puede moverse a la superficie y otra vez en la superficie se puede verificar, en este caso la reacción puede ser A más B, que la superficie es superficie del material B, y se transforman por ejemplo en C. ¿Sí? Entonces son dos ejemplos clásicos de reacción heterogénea. Específicamente voy a resolver un problema de la primera parte, un ejemplo de la parte de arriba. Entonces tenemos una superficie que está en contacto con un fluido que tiene a la especia. Acá en la superficie A se transforma en B, y voy a dejarlo así en 2B para ver el efecto de la estequiometría. Voy a considerar una capa del fluido que está en contacto con esa superficie. Aquí voy a comenzar el eje X, el espesor de la capa es delta, y voy a considerar que conozco las concentraciones aquí en la entrada, tanto de A, que voy a llamar X a delta, pero también voy a conocer la composición de B, que va a ser XB delta. Aquí, por la naturaleza del problema, pues hay que considerar las dos moléculas, A y B, y voy a estar hablando de fracciones mol, al ser un poco más sencilla nada más la solución. ¿Qué debe pasar entonces conforme A llega a la superficie y se verifica la reacción? A es consumida, y eso establece entonces un gradiente de concentración que hace que A se mueva de izquierda a derecha. Por su parte, B es formado en la superficie, entonces cerca de la superficie debe haber más moléculas de B que lejos, y entonces él debería moverse en sentido contrario. Entonces B debería estar moviéndose desde acá y A izquierda a derecha. En este problema no se puede considerar sistema diluido por la siguiente reacción. Supongan que comenzamos con la reacción, solo tendríamos A en el fluido, no hay nada de B. Conforme las moléculas de A entren en contacto con la superficie, entonces yo esperaría que la concentración o la fracción mol de A cerca de la superficie fuera baja, y que si me alejo pues fuera alta. Pero para B pues esperaría lo contrario. B se forma en la superficie, entonces yo esperaría que XB fuera alta, la fracción mol de B fuera alta cerca de la superficie, y si te alejas pues debería de ser baja. ¿Sí? Entonces la situación que se presenta aquí es, si vas a analizar, lo que nos interesa es analizar la transferencia de masa en el dominio delta. Aquí quiero describir qué es lo que pasa. En ese dominio de 0 a delta no tiene sistema diluido en todo el dominio. Acá donde, por ejemplo, por XA, donde es baja, pues sí está diluido, pero el problema es que acá es alto. Y es al revés para B. Para B aquí cumpliríamos con la condición de solución diluida, pero acá no. Entonces no podemos utilizar las ecuaciones
de la página 14. Pero sí podemos usar las ecuaciones de la página 13. Otra situación antes de avanzar con la solución voy a establecer las composiciones. También en la superficie debe haber composiciones de A y de B. A esas las voy a llamar XAS y XBS. Entonces la fracción mol de A o de B, pero en la superficie o en el fluido, pero el que está rozando la superficie. ¿Qué pasa con la cinética? La cinética va a ser una de primer orden, que de acuerdo al video pasado es esta expresión. RA es K circunflejo CA, pero CA no es en cualquier posición, en este caso pues es en X igual a 0. De la definición de fracción mol, perdón, de concentración, no, sí, de fracción mol, podemos establecer su relación con la concentración molar utilizando esta ecuación, y la voy a sustituir entonces en la cinética para obtener una expresión con fracción mol, que quedaría así. Esta composición pues es en la superficie y ya la definí yo como se va a llamar XAS. Entonces la cinética pues es C, concentración molar total, la constante de la reacción, y XAS. Entonces esta es la cinética de la reacción que está ocurriendo y eventualmente la utilizaremos. Entonces no podemos, como ya establecí, no podemos utilizar las ecuaciones de la página 14, pero sí las de la 13. Entonces es un sistema rectangular, voy a escribir aquí. Y la otra cosa es que no puedes analizar nada más una especie como hemos hecho hasta ahorita en los demás problemas. Entonces voy a escribir para A y para B la ecuación de continuidad, pero de la página 13. Ese sería para A y algo similar para B. De aquí pues ya podemos eliminar términos que no corresponden a nuestra solución. Lo primero que podemos eliminar es pues, los términos asociados a reacción homogénea, que no es el caso, es heterogénea. También vamos a resolver el problema en estado estacionario y podemos considerar simetría en Y y en Z. Entonces solo va a sobrevivir un término para cada especie. La derivada del flux de A en la dirección X con respecto a X es 0 y lo mismo para B. Esa es toda la información que vamos a obtener de la ecuación de continuidad para A y para B. De aquí podemos inferir, no inferir, más bien es un hecho que NaX pues debe ser una constante, siempre que esté pues en mi dominio, que es donde estoy aplicando las ecuaciones, y algo similar para B. NB también debería de ser constante para que su derivada sea 0. Entonces de continuidad solo obtenemos esta información. NaX es una constante en tu dominio y NB también. Esta información pues la vamos a usar un poco más adelante, pero eso es todo lo que obtenemos de la ecuación de continuidad. ¿Qué pasa en la superficie y qué pasa con la estequiometría de la reacción? Y otra vez si vemos la superficie, pues ahí es donde se está verificando la reacción.
Y por esta geometría puedo escribir la siguiente ecuación. El flux de B en x igual a 0, que es aquí, debe ser igual a menos 2 veces el flux de A en x igual a 0. ¿Sí? Entonces el flux de B es el que va hacia acá, pero lo estoy calculando específicamente en x igual a 0, y el que llega pues es el de A. Y el coeficiente estequiométrico que está acá pues lo relaciona a los dos. El signo menos nada más es porque el flux en B va en sentido contrario. De hecho, para que tenga más sentido, el signo menos pues debería estar del otro lado, que B es el que va en sentido contrario. No es cierto, B, no, si estaba bien, quien va en sentido contrario es A. Entonces este menos nada más es porque el flux de A va en sentido contrario al eje X. Pero entonces esta ecuación es nada más por estequiometría y los fluxes están relacionados. Obviamente si A forma B, los fluxes están relacionados. ¿Cómo usamos esa información en el problema para la solución? Vamos a ver en el siguiente video. Antes de que vean el otro video, puedo ya sustituir la información de continuidad de que los fluxes son constantes, tanto A o B. ¿Qué implica eso? Aquí parece que no implica nada, pero lo único que implica es, pues no es necesario que yo escriba esta restricción de la posición. Si los fluxes son constantes, pues son constantes siempre. Entonces puedo escribir igual por esta geometría, n de x es igual a menos 2 na x, no importa en qué posición estés. Y esto también lo usaremos más adelante.